Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy es abril 24 del 2022, Día del Señor. Y vamos a, antes de empezar, a hacer una oración hoy día. Vamos a dar gracias a Dios por este día, que es su día que vamos a estudiar las Escrituras. Oren conmigo. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor, que cuando estudiemos tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe a entendimiento de lo que nos enseñas. Así te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 17. Quiero que tengan a sus amigos a su lado. Estos son sus amigos, porque estos les van a ayudar a ustedes a trazar los textos importantes. Lo que vamos a estudiar hoy día es estudiar las Escrituras. Vamos, lo que Jesús dijo, escudriñar, hacer midrash. ¿Qué es midrash? Midrash significa investigar. No solamente leer, sino investigar las Escrituras, que es el libro de doctrina y fe de los hebreos y también de todos los cristianos a través del mundo, católicos romanos, primeramente ortodoxos y todas las sectas habidas y por haber de los evangélicos y protestantes a través del mundo. Bueno, así dice. Vamos a leer capítulo 17 de Hechos. Tengo conmigo la Reina Valera, pero también tengo conmigo la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 17 de Hechos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados. De la plaza pública organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Esta es palabra del Señor. Bueno, este texto es importantísimo. Hechos capítulo 17 habla del aspecto político de ese entonces en Roma, el Imperio Romano. Habla del aspecto demográfico, social de lo que existía en ese entonces. O sea, la diversidad de raza, de étnica, de costumbre, de cultura, de cosmovisión inclusive. Y también habla acerca del impacto de la misión de Pablo eh, trayendo el Evangelio en una cultura totalmente paganizada. Entonces los aspectos políticos es muy importante entender, porque la Biblia se desarrolla dentro de un aspecto político. ¿Ok? Uh, Cuando Pablo predica el Evangelio, él va a ciudades que nunca conoció. Por ejemplo, capítulo 17, Lucas, que escribe, ¿cuándo escribió su carta Lucas? Esa carta lo escribe 30 años después. Ustedes saben que en un día, no, en menos de un día, en unas horas, lo que yo voy a hablar se van a olvidar. Eso es así. Y eso explica por qué hay tanta ignorancia entre los cristianos y entre los evangélicos. Porque se acuerdan solamente del 3% de todo lo que escuchan. Porque la mente es frágil.
Por eso siempre les digo que tienen que tener marcadores, que los llamamos amigos, porque los marcadores ayudan mucho a marcar los textos importantes de la escritura. Al marcar, entonces su mente absorbe todo lo que usted está haciendo. Entonces usted tiene la capacidad de poder absorber, ¿no? Y entender mejor lo que se está hablando. Bueno, quiero que eso hagan hoy para el bien de ustedes. Cuando pasan por Anfípolis y Apolonia, llegan a Tesalónica. Tres ciudades importantes que Pablo menciona. ¿Ok? Anfípolis, ¿no? Que está justamente en Asia, ¿no? Una ciudad muy importante. Pablo pasa esa ciudad y luego cruza justo al borde de la costa de Anfípolis, pasa por el lago Volve, entonces llega en la parte oeste, perdón, a una ciudad llamada Apolonia. ¿Ok? De esa ciudad a Apolonia, Pablo sigue tal vez unos, ¿qué digo? Unos 30, 50 kilómetros al oeste hacia Tesalónica, ¿no? Hacia Tesalónica. Entonces van eh, a Tesalónica y ahí es donde se quedan, en la ciudad de Tesalónica. Ahora, hacer un poco de historia. ¿Qué es Tesalónica? Bueno, Tesalónica se convirtió en una ciudad muy populosa rápidamente y una ciudad muy solvente, muy rica. Había mucho negocio. La gente iba a Tesalónica a abrirse paso, a prosperar económicamente, ¿no? Es como que piense usted en una ciudad en su país donde la gente va a prosperar. No dice, voy a viajar a esta ciudad para prosperar, para hacer mi negocio, para hacer dinero, para vivir. Bueno, Tesalónica era ese lugar en Asia. ¿Ok? La gente iba allá y ponía negocios, prosperaba económicamente. Era una ciudad muy importante. ¿Ok? Los romanos cuando toman esa parte dividen la ciudad o el territorio en 4 distritos, ¿no? Eh, Luego pasa a ser provincia, obviamente, del Imperio Romano. Algo importante también aquí que dice, ¿dónde está? A ver, ok. En Hechos 17. Algo más acerca de Tesalónica. Hoy en día se llama Salónica, es un nombre moderno. Dice aquí el diccionario de ciudades bíblicas que estaba localizado estratégicamente en el Golfo Termaico, ¿no? Era una ciudad, como ya había mencionado, próspera en el aspecto agricultural, ¿no? Tenía eh, tierras amplias donde las personas iban y vivían y expandían y prosperaban. Fue conquistada por Roma en el año 167 a.C. Fíjese, o sea, se expande. Se convirtió en la capital, en la segunda capital importante de los cuatro distritos administrativos de la provincia, ¿no? Había una gran comunidad comercial. La mayoría de la gente era gente rica. No había pobreza en Tesalónica. Eso es algo importante porque desde el punto de vista de la economía nos está diciendo que cuando existe el libre mercado, la gente prospera. Aun cuando tenían que dar impuestos fuertes al Imperio Romano, porque esa es la forma como el Imperio Romano esclavizaba y gobernaba. Aún así, Tesalónica era una ciudad próspera. Había muchos mercaderes, muchos hombres de negocio, muchas mujeres de negocio. O sea, era una ciudad donde uno quería prosperar. Si viajamos unos 2000 años atrás y decimos, ¿y ahora dónde vamos a prosperar, vivir? Tesalónica. Tesalónica es importante en el aspecto económico, ¿ok? En el aspecto político era también una ciudad muy importante, ¿ok? En el aspecto político era una ciudad muy importante. Atraía cantidad de grupos diversos de toda etnia, costumbre y lengua.
Y obviamente entre ellos había un gran grupo amplio de judíos, ¿no? Que iban justamente por eso, para prosperar económicamente. O sea, Tesalónica era una ciudad muy importante, ¿no? Y Pablo va allá. Pablo va a Tesalónica en medio de una multitudinaria, diríamos, una ciudad importante económicamente, políticamente y socialmente. Porque cuando hay prosperidad económica, entonces la gente surge. Son importantes en la sociedad. O sea, Pablo está yendo a una sociedad importantísima. No está yendo a cualquier pueblito pobre donde la gente es ignorante. Absolutamente no. Tesalónica, la gente era muy educada, próspera económicamente, fuerte socialmente. El estatus social era muy importante en Tesalónica. Y Pablo va allá a predicar el evangelio, ¿no? Eh, Sin embargo, de acuerdo a lo que dice Lucas, no fue tan fácil. Los problemas religiosos y políticos estaban prácticamente a la orden del día, porque los tesalónicas, tesalonicenses, el pueblo en sí, aunque no era romano, eh, respetaban a la autoridad romana, lo respetaban. Y obviamente tenían su propia religión pagana. ¿No? Eso es lo que dice prácticamente capítulo 17, versículo 1, lo que está diciendo, la introducción. Pero ¿qué más dice? Dice, y Pablo, ¿no? Entonces ahí ya el autor Lucas, que escribe eso unos 30 años después, entonces ahí ya cambia la narrativa. Si se dan cuenta, primero el versículo 1 habla de Tesalónica, de las ciudades que recorre, eso es algo característico en Lucas. Pero luego en el versículo 2 dice y, o sea, la conjunción y significa que puede ser una copulación o puede ser también el cambio de narrativa. Y en este caso hay cambio de narrativa porque cambia el objeto que viene a ser las ciudades y cambia inmediatamente a la persona que es Pablo. O sea, Pablo está diciendo, el escritor Lucas, y Pablo, y Pablo. ¿Qué significa y Pablo? Cuando generalmente va una palabra primero en una oración, ya nos está diciendo el autor que quiere hablar de ese tema. En este caso pone y Pablo. Pablo viene a ser el, la persona, ¿no? Del argumento de la narrativa de Lucas. En realidad siempre ha sido así. Pero es bueno saber, cuando usted lea la Biblia, cuando usted se acerca al texto de las Escrituras, tenemos que acercarnos con una mentalidad justamente de investigación. Tenemos que investigar las Escrituras. ¿Ok? Al investigar las Escrituras vamos a darnos cuenta de que hay mucho en el texto que tenemos que ver, tenemos que indagar. Como dice, es midrash. El midrash significa eso, investigar. Dice, y Pablo, según su costumbre, ahí nos está diciendo otra forma muy importante de Pablo. Dice, según su costumbre. ¿Qué significa según su costumbre? Me gusta cuando Lucas comienza a especificar, ¿no?, ciertos elementos cuando está describiendo, en este caso, a Pablo. De acuerdo ahora a la costumbre, ¿no? Así empieza en el original, de acuerdo a la costumbre. La palabra costumbre viene de una palabra griega, ¿no? Verbo iotos, que significa lo que siempre se hacía. Entonces nos da a entender aquí Lucas, que esto es lo que hacía Pablo siempre, ir a las sinagogas el día de reposo. Porque ahí dice, según su costumbre. O sea, Pablo iba a las sinagogas. Pero aquí está el punto, ¿por qué iba a las sinagogas? No porque quería observar la ley de Moisés, sino porque iba a compartir el Evangelio. Eso es muy importante que usted tema. Ese detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque hay grupos mesiánicos o adventistas o sectas sabatarianas que se agarran de aquí y dicen, mire, ahí dice según su costumbre, correcto. O sea, lo hacía siempre, correcto. Entonces Pablo
observaba el sábado. Bueno, en realidad no. Es algo confuso aquí. Por eso hay que estudiar las Escrituras. Cuando Pablo acepta a Cristo o cree en Cristo, él mismo lo dice, consideró muchos rituales mesiánicos como basura, como algo pestilente, aborrecible. Así lo dice él. El primer día de la semana se reúnen los creyentes. Entonces, ¿cómo explica que Pablo todavía va a los sábados, día de reposo? Bueno, hay una razón importante. Exacto, así es. Exacto. Es eiotos, exacto, correcto. Eiotos, correcto, así es. Eh, la observación es que, número uno, no había todavía cristianos para que se reúnan día de reposo. Perdón, primer día de la semana, como hoy. Segundo, él utilizaba las reuniones, los días de reposo en las sinagogas para predicar el evangelio, eso lo vamos a ver hoy. No para observar la ley de Moisés, que es diferente. ¿Ok? Bien, teniendo esos dos puntos en cuenta, sigamos. Dicen, entonces, según su costumbre, Pablo fue a ellos. ¿A quién? A los de Tesalónica, a los judíos que están en Tesalónica. Había recuerde, los judíos fueron a Tesalónica porque desde el principio los judíos eran personas que les gustaba prosperar, negociantes. El judío siempre fue negociante. Mucha gente dice, pero ¿por qué ellos prosperan? Porque son negociantes, ellos ven dinero en todo. Son personas que, bueno, es difícil que, claro, tal vez habrá pobres, pero no, no pobres como pobres que uno conoce. El judío no es pobre en realidad, ¿ok? Eh, tienen solvencia económica. Entonces, cuando van a lugares, aparte de su religión, tienen solvencia económica. Aquí en los Estados Unidos, en Beverly Hills, en California, la gente más afluente económicamente son los judíos, prácticamente. Así es. ¿Qué más? Dice, discutió con ellos basándose en la escritura. Ahora, cuando dice discutir, viene de la palabra griega dielexacto, casi como exacto, pero va die. Es una palabra griega que está compuesta de dos palabras. Dia, que significa a través, ¿no? O por el cual, ¿no? Lego, viene de la palabra lego, que significa hablar apropiadamente, ¿no? Entonces dice dia lego mai. De ahí viene. Dio lego mai. Quiere decir que él a través de la palabra estaba transmitiendo razonamiento dialéctico. Quiere decir que Pablo estaba usando lo que se conoce como el método dialéctico de el razonamiento. Es un proceso en donde uno da información y otro recibe la información. Como se diría hoy, debate. No, en un debate uno habla, expone en, y la otra persona escucha. Luego la otra persona habla, yo escucho. Entonces, en ese intercambio de ideas, escuche bien esto, en ese intercambio de ideas, entonces uno comprende lo que la otra parte cree y piensa, y la otra parte nos escucha a nosotros, y ahí empieza el intercambio de ideas. Ahora, no es solamente hablar, es hablar de una forma razonada. Escuche, razonada. O sea, usted tiene la oportunidad de demostrar con argumentos sólidos y razonables por qué usted cree lo que cree. Cuando alguien le dice a usted, ¿por qué? Entonces usted no tiene que hablar, usted tiene que demostrar con argumentos por qué usted tiene la razón, que es diferente. ¿Ok? O sea, el que debate
no tiene que asumir algo, tiene que demostrar en base a razonamientos lógicos y poderosos que lo que él dice es la verdad y demostrar también que su oponente está en el error. Y eso no es fácil, ¿ok? Ahora más que nunca con una explosión de información a través del Internet, no es fácil, porque muchas veces los hechos se confunden y uno puede elaborar argumentos basados en hechos, pero que aparentemente pueden tener razón, pero no. Entonces uno necesita entrenarse intelectualmente para poder detectar esos falsos razonamientos y al mismo tiempo encontrar los puntos débiles de su argumento o errados, y de ahí específicamente eso refutarlo y uno demostrar cuál es la verdad. Eso hacía Pablo. ¿Se dan cuenta que no es fácil? ¿Se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con lo que hacen todas las sectas evangélicas pentecostales de gritar, saltar y hacer cosas que no tienen nada que ver con la Biblia? Pablo debatía, refutaba, razonaba, porque eso es lo que está diciendo cuando dice Lucas, ¿no? Dice, y Pablo fue a ellos los sábados, días de reposo, y razonaba dielesato, ¿no? En realidad son tres palabras griegas. Es una forma, diríamos, de compartir en forma lógica y ordenada los pensamientos. Eso es estudiar las Escrituras, hermanos. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que hacen la mayoría de las sectas hoy en día. Y cuando digo la mayoría, digo casi todos. Y es la verdad, porque no hay necesidad de haberse dividido en sectas. No hay. No existe ningún mandato diciendo divídanse en sectas a partir del siglo XIX en los Estados Unidos. No hay. Absolutamente. Pero cuando uno estudia y escudriña las Escrituras, por eso que no es fácil estudiar las Escrituras. Es fácil gritar, aplaudir. Hasta un niño de meses aplaude. Pero estudiar la Escritura para conocimiento, oiga, es trabajo. ¿Ok? Es trabajo. Y yo podría, diríamos, comparar como el construir una casa. Construir una casa no es simplemente, oye, ponle ahí unas paredes de madera, una ventana, clavos y ya está. No. Es trabajo pesado, requiere exactitud en las medidas. Y cuando digo exactitud, exactitud. Tiene que ser exacto, no 90%. Tiene que ser exacto 100%. Medidas, los materiales exactos, no se puede poner un material que no va con eso. Tiene que saber la persona hacer las medidas. O sea, es un trabajo que no es apto para todos. Pero el que quiere hacerlo, tiene que saber. Bueno, estudiar esa escritura es lo mismo. No es cuestión de leer, cualquiera puede leer. Es cuestión de excavar, escudriñar. Esto fue escrito en griego, koiné, no el griego oficial. Fue un dialecto, el griego koiné. Nos está diciendo que Pablo razonaba. La palabra discutir que está en muchas... A ver, ¿dónde dice? ¿Qué es lo que dice la Reina Valera? Dice, discutió. No es discutir. Corrija. La Reina Valera y la Nueva de las Américas dice discutir. En realidad no, porque discutir da a entender, digamos, como que se daban de, yo te hablo a ti, le levantan la voz, el otro levanta la voz. No, no hacían eso. Aunque tal vez hubo un momento, claro, levantaba tal vez por la exasperación, pero el tema no es eso. El tema era, debatían con razonamiento. Se dan cuenta entonces que no es fácil uno pararse, ¿no? Cuando dicen por ahí,
Oh, fue y predicó el evangelio. Yo no sé qué predican. Si ellos no conocen la Biblia, yo no sé qué predican. Honestamente. Yo creo que el 99,9% de las sectas que se reúnen hoy no escudriñan, no estudian, solamente, sí predican, pero predican lo que su mente les dice, no de un razonamiento, reflexión teológica de lo que la Biblia dice. Y usted tiene que saber, ¿me entiende? Entonces aquí Pablo debatía de una forma razonada, ¿ok? De una forma razonada, como era su costumbre, sí. Exacto, razonar con la gente, sí, ahora era un razonar. Ahora, ¿por qué Pablo podía hacer eso? Bueno, hay una razón por la cual Pablo podía razonar con las escrituras. Él estudió bajo los pies, de una forma figurativa, ¿no? Debajo de los pies. Alguien puede decir, oh, estaba debajo de los pies. Se dan cuenta que uno tiene que hasta que explicar a qué se refiere. Él estudió ah, bajo la tutoría del gran eh, erudito judío Gamaliel. Habían dos escuelas, Giliel y Gamaliel. Bueno, Gamaliel era uno de los más importantes eruditos hebreos en ese tiempo. Entonces Pablo era considerado un abogado, un jurista, una persona muy académica y educada, mucho más que cualquier apóstol, más que Pedro, más que los demás. O sea, Pablo era una autoridad. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de la esquina que no sabe lo que está hablando. O sea, Pablo sabía lo que estaba hablando. Entonces él podía debatir, porque conocía el tema con los judíos. O sea, ¿se dan cuenta de que el cristianismo implica eso? Veámoslo así, ¿ok? Y créanme que si usted ve así el cristianismo, la Biblia, va a cambiar todo su pensamiento de lo que generalmente las sectas enseñan en cuanto a eso. ¿Qué más? Dice, con las escrituras. Ahora, ¿qué significa con las escrituras? Vamos otra vez a ver. Dice Pablo, o el autor de Lucas, dice, escritura viene de la palabra del sustantivo grafón. Grafón. Entonces, grafón de ahí viene la palabra caligrafía. Gráfico, diseño gráfico. ¿Se dan cuenta que cuando usted dice diseño gráfico está hablando griego? Cuando dice caligrafía está hablando griego. Cuando dice quiero verlo algo gráfico, eso es griego. ¿Ok? Usted habla griego sin saber, porque el español tiene cantidad de palabras en griego. En realidad, español de España no es español de España. Es una combinación de mucha palabra griega. Entonces, grafo se traduce como escritura. En estas palabras, en este contexto, escritura, que es grafo, se refiere al Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Entonces Pablo utilizaba el Antiguo Testamento. ¿Qué parte del Antiguo Testamento utilizaba? Bueno, obviamente utilizaba la ley, el Torah. Torah es una palabra hebrea que significa instrucción, significa guía, ¿no? Instrucción, guía. Eso es lo que significa. Exactamente, grafón, correcto, así es. Entonces, el contexto de la palabra grafón es el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, y también los salmos. Porque en los salmos hay mucha profecía. Salmo 22 y otros salmos más. Entonces Pablo utilizaba ese grafón, esa escritura, ¿no? Para razonar, para debatir con los judíos. Por eso entraba justamente a las sinagogas todos los días de reposo. Y los judíos, bueno, no estaban contentos. ¿Qué más dice? Dice, declaraba y exponiendo por medio de la escritura, grafón, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos de Jesús. Ahora, la semana pasada terminamos lo que se llama la Semana Santa. Semana Santa significa justamente la vida, pasión y muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Semana Santa. No es invención del Papa ni de Juan 23, como dicen por ahí. No. Si quieren decir que se inventó, bueno, lo inventó Pablo, los apóstoles. ¿Ok? Porque ahí lo dice.
habla acerca de la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Si a usted le dicen, por ejemplo, oiga amigo, ¿cuál fue el mensaje original de los apóstoles? No diga que no sabe. No, porque usted va a quedar mal, en ridículo. Y usted no puede quedar en ridículo. A nadie le gusta, a mí no me gusta quedar en ridículo. Especialmente cuando hablan de religión, inmediatamente tengo la respuesta a la mano. Pero si alguien me dice, ¿cuál es el evangelio primitivo? Le digo, muy bien, no hay problema. Hechos capítulo 17, versículo 3. Léelo. Y dice, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús a quien os anuncio es el Cristo. Es el evangelio de Pablo. Muy simple, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Muy simple. Pero es el evangelio original. Entonces ya sabe usted. Hoy día, si le preguntan, a ver, ¿qué entendiste hoy que estabas ahí en la internet escuchando a esa persona? Usted de una manera tranquila, en menos de 15 segundos. Mire, menos de 15 segundos. Usted lo puede chequear su tiempo después. Decir que Cristo era necesario que padeciera, resucitase de los muertos y que Él es el Cristo. Mensaje. Ese es el mensaje que Pablo predicó. ¿A quién? A los judíos. Entonces, Pablo utiliza la palabra que a los judíos que Cristo es necesario sufrir, ¿no? La palabra pathien, o sea, que experimentaba un tratamiento feo, sufrimiento feo, extremo. Eso es la palabra que significa, que Jesús experimentó eso. Luego dice que se levantó de los muertos, o sea, lo que se llama resucitar, o sea, levantarse de entre los muertos. La palabra es anastenai, ¿no? De ahí viene la palabra que existe, Anastasio o Anastasia. Yo conocí muchas personas que se llaman, son mujeres, Anastasia, y otros Anastasio. Es nombre griego. Ellos no saben que es nombre griego. Pero si usted conoce un Anastasio o Anastasia, dígale. Sí, buenos días, señor Anastasio. Sí, no más para decirle que su nombre es griego. Tal vez él no lo va a entender, pensará usted que está bromeando, porque él no conoce griego. Pero usted le está haciendo una ayuda cultural, que conozca el origen de su nombre, igual que Anastasia. Si tiene una amiga, tía, hermana, no sé, que se llama Anastasia, amiga, tía, mamá, no sé, sobrina, tu nombre es griego. Tus papás no sabían, pero tienes un nombre griego. Ahora, si le preguntan, ¿y qué significa? Significa levantarse de entre los muertos. Bueno, suena un poco tétrico porque nadie quiere ser de los muertos, pero cuando dice levantarse, o sea, resucitó. Bonito nombre, en serio. Anastasio significa que yo ya no estoy muerto, sino que he resucitado de entre los muertos. Bueno, de ahí viene esa palabra Anastasia de anastenai, que significa levantarse de los muertos. Y decía que este Jesús es el Cristo. Ahora, Cristo es una palabra griega que significa ungido, ¿no? Pero también se refiere a Jesús. Pero aquí Pablo está diciendo, en el contexto hebreo, que el Mesías judío es Jesús. No es que alguien que va a venir. Hoy en día, claro, el judío normal, incrédulo, espera al Mesías, porque él no acepta que Jesús, anastenai, exacto, él no acepta que Jesús sea el Mesías, no lo acepta, lo rechaza. Pablo dice, el Mesías es Jesús, utilizando en griego la palabra Mashiach como Cristos, ¿no? Y él dice ahí a quién, o sea, el tema del mensaje de Pablo, Jesús, yo predico. Y la palabra predicar es catangelio. Ahora, vamos a ver esta palabra catangelio. Catangelio es una palabra que está compuesta por dos palabras. Uno, cata, y otro, agelio. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra catangelio que se traduce aquí, ¿cómo se traduce aquí? Anunciar. Y el otro dice, a quien anuncio,
Son dos palabras griegas compuestas que es kata y angelio. La palabra kata significa de acuerdo a. Y la palabra angelio significa anunciar, 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 declarar. Entonces, en conjunto es catagelio. Significa exactamente, decisivamente anunciar o proclamar desde el punto de vista de un heraldo, ¿no?, el mensaje definitivo del Evangelio. Eso es lo que Pablo está hablando. Eso es lo que Pablo está hablando. Ahora, pero hay algo muy importante también aquí. Si se dan cuenta, tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas dice explicando y presentando. No, la palabra explicar viene en el griego de la palabra dianoigón y la palabra que dice aquí exponiendo, ¿no?, viene la palabra paratifememos. Paratifememos. Entonces son palabras griegas, ¿no? Los dos son verbos. ¿Pero qué significa? ¿Por qué Pablo utiliza esa palabra? Porque, por ejemplo, la palabra dianogoin, en la palabra dianogoin, significa abrir completamente algo, o sea, a través de todo un espectro, ¿no? Abrir completamente. Es como, por ejemplo, una flor. Cuando la flor está saliendo, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, una rosa está saliendo. Ustedes saben que va a salir hasta el capullo, luego se va abriendo, hasta que llega el momento en donde se expande completamente y se abre la rosa hasta donde lo máximo que se puede abrir. Eso se llama dianolgo. Eso se llama, perdón, dianoigo. ¿Por qué dianoigo? Porque se está abriendo completamente. La rosa del capullo que estaba cerrado se abre. Y uno dice, pero qué bonita rosa, ya está totalmente abierto, de ahí ya no se puede abrir más. Bueno, eso se llama dianoigo, o sea, se abrió completamente. Entonces, Pablo, cuando fue allá, comenzó abiertamente en su totalidad. Él no predicó algo escondido, él predicó todo el evangelio en su totalidad. Y luego el otro verbo es paratithemenos. Ahora, la palabra paratithemenos viene, también es compuesto, ¿no?, de la palabra, dos palabras, para y tefimeni. Para significa cerca a, ¿no? De ahí viene por eso la palabra parámetro, ¿no?, que está cerca. Y tifemi significa un lugar, ponerlo en su lugar. O sea, propiamente significa eh, eh, dar a conocer algo, ¿no?, en una forma muy exacta y precisa sin salirse del asunto. Ustedes han escuchado que cuando uno habla, uno generalmente a veces desvaría. Por ejemplo, si uno quiere hablar, no sé, supongamos, a ver, ¿de qué? Supongamos hablemos de cualquier tema. Por ejemplo, ¿a qué playa uno quiere ir? Pero de repente en el momento de la playa alguien dice, sí, pero ¿qué vamos a comer? Se salió del tema. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando qué vamos a comer. Estamos hablando de la playa. O sea, ¿qué playa va a ir? No quiero ir a esta playa. Y de repente alguien dice, sí, pero ¿y también qué vamos a comer? Porque yo quiero comer. O sea, el tema no es comer. El tema es la playa. Entonces, una vez que se determina primero qué playa, entonces después se puede determinar qué comer. Pero si uno habla, bueno, la playa, luego comida, y luego otro dice, ¿y qué vamos a vestirnos? Oiga, uno no va a llegar a ningún punto. Bueno, cuando Pablo está diciendo aquí, o Lucas dice, declarando y exponiendo, lo que está diciendo prácticamente es traer todo el evangelio abiertamente, ¿no?, sin dejar nada oculto, y específicamente ese tema. Nada más, nada menos. ¿Ok? Es a presentar, diríamos así, solo ese tema en manera específica y no salirse del tema, sino aprender a hablar de ese tema específico. Bueno, Pablo hizo eso. Entonces, cuando dice y
traía por completo, exponiendo todo lo que el Evangelio, y específicamente eso, y dice ahí, por medio de la Escritura. Y mira lo que dice. Dice, por medio, ¿dónde está aquí? El 3. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo... Ahora, ¿por qué dice la Nueva Biblia de las Américas presentando evidencia? No existe la palabra presentando evidencia. Pero ¿de dónde viene presentando evidencia? Viene de la palabra paraticemenos. Paraticemenos es una palabra que significa traer, sacar a luz algo. Entonces, no existe una traducción que diga evidencia, pero por el entendimiento circunstancial de la escritura, obviamente Pablo, al traer las escrituras abiertamente, está presentando evidencia. O sea, la traducción no es traducción literal, viene a ser la interpretación del que escribió la Biblia y lo interpreta diciendo que Pablo está presentando evidencia, que es diferente. Es la interpretación, aunque la interpretación tal vez no es literal, pero en realidad no viola, diríamos, el principio, porque cuando Pablo predica, él está presentando evidencia de que Jesús es el Cristo. ¿De dónde saca eso presentando evidencia? Porque en el mismo texto, dice en el versículo 3, dice, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Tres cosas principales. Jesús, Pablo está hablando de Jesús. Pablo está presentándoles a Jesús. Él está anunciando. Y tres, él está presentando que Jesús es el Cristo. Cuando dice presentando que Jesús es el Cristo, Pablo está usando argumentos, ¿no? Para convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo. No es fácil convencer a alguien. Cuando alguien tiene una idea religiosa, no es fácil, porque cuando usted habla de, por ejemplo, yo he hablado mucho con testigos de Jehová. Yo estudié con ellos, con los testigos de Jehová, antes que acepte la fe reformada. Y ellos tienen un método de estudio muy específico, ¿ok? Muy metódico. Esa es la razón por la cual es bien difícil, bien difícil hablar con un testigo de Jehová. Yo les voy a dar un consejo. No hablen con un testigo de Jehová si usted no está preparado. Porque lo va a hacer, lo va a revolcar de arriba para abajo, le va a golpear como piñata. Y eso lo he visto cuando lo hacían acá en tirar evangélicos y pentecostales. Le agarraban de piñata, lo tiraban para arriba, lo agarraban por abajo, le hacían de pelota por aquí, por allá, por todos lados. Porque ellos conocían, aunque errados, pero conocían su Biblia. Entonces, cuando uno habla con un testigo de Jehová, ellos no le escuchan a usted. O sea, ellos le van a estar mirando, pero sus oídos están en lo que ellos le van a decir. O sea, usted puede parar una hora hablándole, mira, aquí esto, que por aquí. Ellos no lo van a escuchar absolutamente para nada. Y es así se enseña, no escuchar a nadie. Una vez que usted termina, entonces ellos van a su Biblia y ellos le dicen, siga conmigo, lea lo que dice aquí. Ese es el método de ellos. Lea lo que dice aquí. Lea, o sea, a usted ellos no le están predicando. Ellos a usted le están trayendo a su mundo y usted es parte de ellos y comienza. Entonces al final usted se convence. Es una de las sectas más técnicas en comprender las escrituras. Los adventistas hacen lo mismo, porque los adventistas son los papás de los testigos de Jehová. Ellos vienen de los adventistas. ¿Ok? En el evangelicalismo, pentecostalismo, no. Es un mercado el evangelicalismo, es un mercado abierto. Cualquiera entra, y entra como quiere entrar. Sale a la hora que quiere. Es un desastre, en otras palabras. Por eso yo no recomiendo nada a esas sectas. Es un desastre. ¿Ok? Ah, hablar
con personas así, de que ya tienen una cosmovisión religiosa, es bien difícil. Y eso sucede también con los mormones y con muchas personas. Porque una vez que tú crees lo que tú crees que es la verdad, ya no vas a cambiar fácilmente. Pueden cambiar, pero no fácilmente. Peor si sin tener base crees que es eso. Bueno, Pablo debatía eso con los judíos. Y los judíos lo rechazaban a Pablo. Rechazaban totalmente. Y Pablo debatía porque él conocía la ley. Desde escritura. Ahora, otra palabra muy importante. Dice, ¿dónde está? Aquí está. A ver. La Reina Valera dice, por ejemplo, exponiendo por medio de la escritura, no dice el original la palabra grafén. No dice grafén en escritura, pero ellos lo ponen allí. Sí, los traductores de la Reina Valera asumen que dice escritura. ¿Por qué ponen escritura? Porque ellos dicen, bueno, está declarando y exponiendo. Bueno, obviamente expone de la escritura. Entonces ellos agregan la palabra escritura porque deducen que es de la escritura que está hablando. Lo cual es correcto, está hablando de la escritura, pero no dice el original la palabra escritura. Ellos lo ponen. Por eso que en la Nueva Biblia de las Américas, no dice la palabra escritura. Si se dan cuenta, dice explicando y presentando evidencia de que era necesario. El texto no dice la palabra escritura. ¿Por qué? Porque el original no dice la palabra escritura. Obviamente. Lo más cercano es, como dice aquí, presentando evidencia. Eso es lo más cercano al original. Así que si usted tiene la Reina Valera de los evangélicos, la palabra escritura no está en el original, pero ellos asumen. Por eso se escudriña la escritura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escudriñar. A mí no me importa leerme todo. Muchos dicen, oh, yo me leí la Biblia 30.000 veces. Eso no me impresiona a mí. Lo que me impresiona es que alguien me diga, estoy estudiando la Biblia y todavía tengo un mes en el capítulo 17. Me gusta. Porque eso significa de que está tomando su tiempo para saber. Especialmente porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en español de España, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Fue escrito en griego koiné de hace más de 2000 años. Entonces, si usted quiere entender las escrituras, créame, usted lo puede leer. Pero no es algo, muchos leen la escritura, voy a leer para que me ayude a sentir bien. La escritura no es para hacer sentir bien. No, eso lo digo así directamente. No es para hacer sentir bien. Esa es la forma más floja de ir a las escrituras. La escritura es para conocer lo que los apóstoles y los que escribieron la escritura enseñaron acerca del Evangelio, de Dios, de Jesucristo, ¿no? De la doctrina primitiva, prístina, original, cristiana. ¿Me entiende? O sea, eso no es fácil. Uno tiene que ir al texto. Es la razón por la cual muchos evangélicos dicen, me salí del catolicismo porque ahí no se estudia la Biblia, pero tampoco aquí estudian la Biblia. Entonces, ¿para qué salieron? Oiga, si salieron porque no estudian, y aquí tampoco, y están flojos, y no quieren, y se enojan. Sí, se enojan cuando salís a estudiar. Entonces, ¿para qué? Mejor vuelvan. Aunque le voy a decir una cosa, católicos están estudiando la Biblia. Sí, 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 yo conozco mucho, tengo cantidad de amigos católicos donde estudian la Biblia. No sé, Latinoamérica es diferente al católico, pero aquí no. Estamos hablando con gente educada, ¿ok? Así que es un desafío para usted estudiar las Escrituras. Entonces vemos el versículo 3, ya vamos a terminar, ¿no? Que la evidencia, que la explicación, el presentar completamente, que Pablo hacía era referente a Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Dice que padeciera, sufriera en carne propia. Es la palabra original que dice en griego. Luego que resucitara entre los muertos, que se suba, ¿no? O se levante de entre los muertos porque había estado muerto, obviamente, resurrección, ¿no? Anastasis. Recuerda el nombre, Anastasia. Anastasia significa resucitada. ¿Conoce una amiga Anastasia familiar? Dígale, tú eres resucitada. Así dígale. Algunos de ellos creyeron. Ahora, el mensaje es el Cristo. Ese mensaje no lo entendían los de Tesalónica. Ese mensaje lo entendían los judíos. O sea, el contexto de Pablo es los judíos. Y los judíos en Tesalónica eran judíos
muy arrogantes. Por dos razones. Uno, porque siempre el judío era así. ¿Ok? Pero dos, porque eran los más afluyentes en el Imperio Romano. Tenían negocios. Eran personas, mire, desde ese entonces ya tenían mucha influencia económica. ¿Ok? Mucha influencia económica. Entonces, que alguien venga y les hable de su religión, ellos no lo podían aceptar fácilmente. Peor de un muerto y Mesías. El Mesías no va a morir. El Mesías nos va a liberar. Esa es la mentalidad hasta ahora. Por eso rechazaron a Jesús como el Mesías. El Mesías, oiga, el Mesías no es débil. Él vino a pelear, a levantar un ejército, a pelear contra el Imperio Romano, a instaurar el reino de David, la teocracia. Pero le insultan, le golpean, le crucifican como a un perro. Este no es el Mesías. Es así. Entonces, esa es la razón por la cual en versículo 5 la reacción. Pero mire antes del versículo 5, con eso quiero terminar. 4. Algunos de ellos, algunos, subrayen eso, subrayelo, algunos, porque es muy importante. Ya lo hice yo aquí electrónicamente, tengo una cuenta aquí en la internet de todas las Biblias en inglés y en español, hasta en hebreo y griego. Entonces ahí hago mi marcador ahí. Algunos, ¿quiénes son de ellos? Los judíos que estaban en predicando, no todos, pero algunos creyeron el mensaje de Pablo que Jesús era el Mesías. ¿Ok? Y se unieron a Pablo, o sea, dejaron la sinagoga, fíjese, y se unieron a Pablo, o sea, se asume que se hicieron creyentes, porque es la palabra que dice Pablo. Pablo no utiliza la palabra cristiano, nunca lo usa, porque no lo ve necesario, no lo ve teológicamente. ¿Por qué? Porque cristiano decía, los asiáticos te ponían apodos según al líder que tú seguías. Herodianos, desocratianos, los platonistas, aristotelianos, estoicos, y los cristianos, los que creen en Cristo, cristianos. O sea, entonces Pablo utiliza un término un poco más teológicamente pesado. Santos y leales y fieles en Cristo. Tiene más significado. Ok, eh, dice que algunos creyeron. La palabra creyeron viene eh, de la palabra griega epeistesan, o sea, ellos fueron convencidos, creyeron, fueron obedientes al mensaje de Pablo. Eso es lo que significa. ¿Se dan cuenta que uno aprende mucho del original griego de las palabras? Porque en la Reina Valera dice, algunos de ellos creyeron, pero no nos dice todo la verdad. Tenemos que ir al original para que quiera decir. ¿Qué quiere decir algunos creyeron? Quiere decir algunos fueron convencidos. Algunos fueron obedientes al mensaje del Evangelio. Por eso que creyeron. ¿Se dan cuenta que ahora cambia la situación? ¿Se dan cuenta que aquí estamos escudriñando las escrituras? Exactamente, exactamente. Es epeistesan. Correcto, así es, correcto. Entonces significa ser obediente, ser convencido por algo. Y dice que ellos se unieron a Pablo, o sea que pasaron a ser parte, se asociaron de la fe cristiana, de los creyentes, ¿no? A Pablo y a Silas, los dos que estaban, ¿no? Junto con griegos, dicen ahí, junto con griegos piadosos, gran número, eso sí está tremendo, gran número. Ahora, la palabra piadoso viene de la palabra griega sebomenon. Sebomenon significa aquellos que adoraban con reverencia, adoraban con reverencia. O sea, eran griegos, pero que aceptaron la fe judía.
eran piadosos. Por eso lleva la palabra, no existe la palabra piadoso en griego. Eso solamente lo traducen, ¿no? Lo traducen, pero no existe la palabra piadoso en griego. La palabra que es en griego es sebomenón. Significa los adoradores con reverencia. O sea, eran griegos que creían de verdad, de verdad. Tenían una profunda devoción a Yahweh. Ellos también creyeron y eran gran número, ¿no? Gran número. Otra cosa, dice multitud, ¿no? Y mujeres y muchas mujeres que eran líderes. La palabra líder significa la palabra protón, protón, de donde viene cuando uno estudia química, ¿no? Dice los protones, ¿no? La palabra protón. La palabra protón significa principal, algo eminente. Las mujeres que creyeron en Tesalónica el mensaje de Pablo eran mujeres muy altamente, extremadamente educadas. Extremadamente educadas. Una gran cultura griega tenían estas mujeres. Dos, eran mujeres afluentes, eran mujeres ricas. Tenían muchas propiedades y muchos bienes. ¿Ok? Tenían una influencia. Número tres, influencia política. Las mujeres griegas que creyeron a Pablo tenían influencia política por su estatus económico y por su familia, su linaje familiar. Eran respetadas, ¿ok? O sea, no eran cualquier persona. Tenían poder político, influencia social en la sociedad tesalónica y griega. O sea, yo me imagino estas mujeres eran refinadas, que era bien difícil que crean a cualquier persona, pero creyeron el Evangelio. Entonces, este es el grupo de mujeres que se unió a Pablo, junto con la gran cantidad de griegos prosélitos y algunos judíos. Entonces, así Lucas nos presenta el grupo de personas que cuando escuchan el Evangelio están algunos judíos, muchos prosélitos griegos y las principales y más influentes y poderosas mujeres de Tesalónica. Bueno, aquí voy a terminar porque lo que viene después lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Que tu gracia esté con nosotros siempre y ayúdanos a entender tu palabra. Que este día, Señor, la podamos nosotros emplear y conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que pasen un excelente día del Señor.